tal? Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando que vuelvan las ideas en esta jornada de miércoles, mitad de semana, media tarde podríamos decir, no mediodía, media tarde. Y hasta las 6 nos hacemos buena compañía tratando de separar la paja del trigo, de ordenar un poco la escena, el momento, tratar de rescatar lo importante de lo secundario, y es un desafío enorme, ¿no? Con tantas cosas que están sucediendo momento a momento, sensaciones de que te tirás a un rato a distraerte con algo y cuando volvés no sabes con qué te podés encontrar. Y así vamos. ¿Qué haces, Luis Pablo Giniger? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Estamos? Y tal cual, como vos acabas de describir muy correctamente. Bueno. En la incertidumbre. Déjame decir que viniendo a la radio pasamos por Plaza Congreso, sí, repleto de policías. La buena noticia es que vi una columna bastante importante de la UTEP. No estaba solamente la UTEP, había alguna otra organización acompañando a los jubilados que se manifiestan como cada miércoles, sí, ¿no? Digo buena noticia porque siempre insistimos, es importante rodear la movilización, que los reclamos también se sumen y se vaya constituyendo un cuerpo mucho más amplio, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y la naturalización de cada miércoles también, por otra parte, porque uno piensa si hay lugares donde eventualmente ir a expresar el malestar que se va acumulando respecto a este gobierno, lo que defrauda, lo que miente, la consecuencia de sus políticas, que me parece que es lo más importante de todo, ¿no? Uh-huh. Siempre... me parece que hemos sido muy coherentes a lo largo de este tiempo, y más allá de una enorme cantidad de groserías, de cosas que quedan muy expuestas, de todo lo que muy fuera del mapa habitual representa el gobierno de Javier Milei, siempre sostenemos lo mismo, que analizamos eventualmente los gobiernos en función de lo que generan sus políticas, ¿no? Sus decisiones políticas, y creo que eso está a la vista, y si hay un lugar para acumular todo eso, viene siendo los miércoles de movilizaciones, sin en los dudas, que ya el dispositivo represivo está garantizado, ¿no? Y una causa noble y por demás injusta también está, que es lo que pasa con jubilados y jubiladas, y sin embargo, en general es poca gente, muy poca gente, pero hay de tanto en tanto algunos espacios que están. La UTEP, el Frente de Izquierda, dirigentes del panperonismo y de distintas agrupaciones, en general están siempre. Sí, déjame decir, de la CTA, ¿no? También suele haber distintos espacios, en ningún caso de manera masiva, ¿no? Pero de la CTA pues hay algunos dirigentes sueltos. De la izquierda dentro de Fuerza Patria, sí, me había ido de con esto de cambiar el nombre, a veces sí se va. Bueno, los sectores más de izquierda dentro de Fuerza Patria también están, bueno, qué sé yo. Para no ser injusto con nadie, hay sectores que se movilizan, dirigentes que van rotando, pero uno querría que hubiera un cuerpo más importante acompañando a los jubilados cada miércoles. Bueno, y estamos, enseguida vamos con Fabián Waldman, vamos a los alrededores del Congreso, y estamos por supuesto con mucha expectativa de lo que pueda ocurrir allí en Villa Trujuy, en Moreno, en la localidad de Moreno, en el club que eligió el presidente Javier Milei y todo su equipo de inteligencia, con y sin comillas, para un acto en el que al que el presidente llega después de haber dicho, bueno, quieren partir al medio nuestro proyecto político, desde ahí hasta intentar matarme, ¿no? Y sobre todo después de lo que ha ocurrido en Loma de Zamora, lo que ocurrió en Junín, etcétera, etcétera, me parece que es una escena que tiene muchas alarmas encendidas, muchas miradas puestas. Creo que ha sido una decisión sumamente importante e inteligente del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, alertar sobre la posibilidad de la construcción de una escena violenta que ponga al gobierno a la defensiva como víctima, cosas que se han utilizado en distintas partes del mundo y con dirigentes muy parecidos a Javier Milei, para tratar un poco de recuperar parte de la escena, porque de fondo está la corrupción
la volatilidad de la situación financiera y el deterioro económico de la familia. Tal cual, es lo que acabas de decir. En muchos casos ha funcionado. Al gobierno mismo le funcionó en otras oportunidades. Y de hecho, déjame decirlo, si querés lo discutimos después, pero me parece que de una u otra manera, no en la totalidad, no en el volumen que ellos querrían, pero se está hablando menos del modelo, se está hablando menos de la corrupción, de los hechos de corrupción, y empieza a centrarse todo esto. Es cierto. No sé quién, no sé si bueno, todos, por eso te decía, si querés, después lo discutimos, porque acepto que hay una discusión ahí, pero el gobierno intenta sin dudas desviar la atención, desviar la discusión, de la misma manera que dijo en la entrevista con Luis Sarkozy, el hijo del presidente de Francia, quieren matarme. Uh-huh. Ayer lo charlamos privadamente, digamos, ¿no? Algunos comunicadores se anticiparon a la movida y empezaron a intentar instalar la posibilidad de un atentado, incluso comparando, lo cual me parece una atrocidad, comparando la piedra de Lomas de Zamora con el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Van generando un clima, a eso me refiero, cuyo objetivo me parece que no es otro que el de desviar la atención, uh-huh, de que hablemos de otra cosa, ¿no? Así que coincido en que muy bien la provincia de Buenos Aires en salir al ruedo rápidamente. Sí. Atención, cuidado, se está armando esto, no caigamos en la trampa. Eso es lo que dijo tanto Axel Kicillof como Mariel Fernández, la intendenta de Moreno. Vamos a tener una nota, si todo sale bien, dentro de un ratito, con un referente en Moreno, importante en el municipio, para ver cómo está un poco la escena. Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia, dijo Kicillof, y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, bueno, pidió concretamente evitar manifestaciones cerca del acto de Milei. Ya voy con Fabián Waldman, pero podemos escucharla a Mariel Fernández, es el audio 7, Charlie, dale. Me preocupa la seguridad de los vecinos y vecinas de Moreno. Yo les estoy pidiendo, por favor, a todos los que tienen malestar con el gobierno nacional, que hoy no es el día para manifestarse, que no se acerquen al acto, ni que estén en cercanías, ni con carteles, ni con nada, porque a mí me preocupa la seguridad de esas personas. Después del presidente se ocupa la casa militar, que es lo que corresponde con un presidente, y además todos hemos visto los semejantes operativos que hace cuando reprime jubilados y reprime personas con discapacidad. Bien, allí Mariel Fernández, recién estábamos viendo, si nos siguen por nuestro canal de YouTube, la transmisión vía streaming, estábamos viendo personas que llegan encapuchadas hacia el acto, ahí al Club Villa Ángela, que es un club en un barrio muy humilde, con instalaciones muy precarias, un lugar donde no hay varias salidas disponibles, hay una única entrada, una única salida, es decir, más allá del acto en sí mismo, cualquier cosa que ocurriera en una desconcentración tumultuosa, como pasó en Loma de Zamora, es una situación muy, pero muy peligrosa. Vecinos y vecinas contando que a 50 metros dejaron volquetes con piedras. Vecinos y vecinas contando que, bueno, ¿para qué viene Milei acá si nunca pisó ni cerca? Sí, efectivamente creo que había un testimonio que decía, estoy endeudadísimo con las tarifas que se pago, con cómo están las cosas, no me alcanza la plata, viene para acá y bueno, lo ven como casi como una provocación eventualmente, uh-huh, y uno podría decir las cosas que Milei no hizo en el conurbano bonaerense. Primero pisar, conocer, enterarse de las consecuencias de sus políticas. Y segundo, la cantidad de obras que se suspendieron y la cantidad de obras que no se hicieron, que ¿no? Corre para todo el país, no únicamente para el conurbano bonaerense. Si sí, por algo se caracteriza Javier Milei es por no haber viajado, no haber recorrido el país, las provincias, hablar con la gente, ver cuáles son las necesidades en cada una de las localidades. Sí viajó mucho al exterior. Eso sí, uh-huh, eso sí lo Bueno, de hecho termina el acto en Moreno y se va el presidente de Estados Unidos, ¿no? No va a Las Vegas a ver a Fátima Flores, pero se va a Los Ángeles a una reunión con empresarios. Uh-huh. Saludamos a Fabián Waldman, está en las calles de Buenos Aires, Congreso Nacional, Marcha de Jubilados y Jubiladas. Hola Fabi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo, Luispa? Buenas tardes, compañeros, 80 de la 530, efectivamente, un nuevo miércoles aquí en la Plaza Congreso, que tiene representaciones de distintos gremios hoy, la presencia de la CTA, de la bancaria, las columnas acostumbradas de distintos sectores de los jubilados, y también se encuentra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.
antes de hacer la nota que voy a hacer, que les va a causar cierta particular en cierta forma, les digo que hoy a la mañana la frase de uno de los que participó de la reunión de gabinete provocativa acerca del acto de esta tarde fue: si quieren venir, que vengan. Bueno, tranqui. Sí, efectivamente, tranquila como para sumarse a lo que se conoció, como ustedes hablaban recién. Bueno, casi una ratificación del acto como una provocación en sí misma, digamos, ¿no? Sí, se están viendo algunas imágenes, no sé si alcanzaron a ver, de encapuchados que salen en estos momentos, salieron hace un ratito de adentro del predio. Pero les decía que esta entrevista en particular es una persona que viene habitualmente todos los miércoles, es jubilado, da la vuelta a la plaza con una virgen. Estoy hablando del Gringo Castro, que es referente, era el titular de la CETEP y es referente ahora justamente de este sector, que es nada más y nada menos que la pareja de Mariel Fernández, la intendenta de Moreno. No lo voy a presentar como justamente la pareja porque además tiene un recorrido político, pero me parece interesante descubrir. Pero lo es, sí. Pero me parece importante de alguna manera escuchar su reflexión. Bueno, gracias por atender a la 530, Gringo. En primer lugar, preguntarte cómo está viviendo lo que acontece hoy en el país con las cuestiones que se están desatando, el conocimiento de las coimas, la situación que se da, bueno, alrededor del allanamiento a los periodistas. ¿Cómo estás viviendo esta situación? Mira, nosotros cada vez que aparece un proyecto de globalización neoliberal, más o menos el repertorio lo conocemos, digamos, ¿no? Que empiezan diciendo que no, digamos, discutiendo sobre la corrupción y son los más corruptos, que terminan destrozando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras argentinas. Hoy tenemos 50% de trabajadores que nosotros denominamos de la economía popular, pero había que incluir a todos los que trabajan en las aplicaciones, que no tienen derechos laborales. Esto está creciendo porque hay más desocupación, se están cerrando fábricas, los trabajadores formales no llegan a fin de mes. Son los proyectos de globalización neoliberal. Sabemos cómo, incluso cómo empiezan y cómo terminan. Lo que tiene que parecería que a Milei le están jugando desde adentro, y parecería también que lo que se denomina el círculo rojo o el capital concentrado de este país está pensando en un recambio. Por eso Clarín se juntó con 15, 16 gobernadores, y van a hacer todo lo posible para que el recambio sea un recambio de tipo conservador, ¿no es cierto? Que quizás distribuya un poquito más la riqueza apenas, y que todo siga más o menos igual. Se escucha Pablo, Luis Pablo, se escucha el Gringo Castro. Hola Gringo, ¿cómo estás? Siempre un gusto poder charlar un rato. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Gringo, ¿cómo estás viendo la escena en Moreno? Todo lo que está, por pasar ahora en un rato. Hay mucha atención puesta allí. Como uno de tantos conflictos de la inmediatez, más allá de lo estructural, que es lo que vos venías relatando y lo que siempre hablamos, sí. Pero la inmediatez está muy jugada, está muy picante de cara a la elección, ¿no? Del domingo. Sí, no paran de hacer provocaciones, digamos, ¿no? De provocar división y de provocar violencia, digamos. Por supuesto que en Moreno no hay ninguna voluntad de enfrentamiento, como no lo hay en ningún lugar del conurbano, digamos, no hay voluntad de enfrentamiento. Lo que ocurre es que no paran de provocar. Entonces, si hay algún grado de violencia, la responsabilidad del presidente. Eso tiene que quedar claro. Si hay algún grado de violencia, ya sea dentro del predio o fuera del predio, la responsabilidad principal es del presidente, porque además eligieron un lugar que no está en condiciones óptimas como para garantizar seguridad de la gente, incluso de su propia seguridad. Y están, me imagino, están poniendo toda la policía que pueden, fundamentalmente para reprimir cualquier manifestación de vecinos del lugar que entiendo que están en contra de la presencia de Milei, la mayoría, ¿no? La verdad que
generar esta situación a pocos días de las elecciones me parece una falta grave, pero no me extraña porque los modelos de globalización neoliberal necesitan generar violencia, división, fragmentación en la sociedad, así que eso va en línea con eso, va en línea con esa decisión. Gringo, ¿cómo es Villa Trujillo? ¿Y cómo te parece que un pueblo de esas características recibe, un pueblo, me refiero a su gente, ¿no? Recibe a un Milei, a este presidente en estas condiciones? Trujillo es una zona muy populosa, de las más populosas de Moreno. Ha mejorado mucho la cuestión de infraestructura, porque Mariel se encargó de resolver un montón de cosas que no estaban resueltas en relación a asfaltos, ¿no es cierto?, luminaria. Pero todo nuestro pueblo es un pueblo empobrecido por esta política. Uh-huh. Entonces hay mucha bronca, imagínate, no es que sea muy inteligente para darse cuenta que el empobrecimiento tiene que ver con las decisiones de los gobiernos nacionales. Bueno, esa es la dificultad quizá, ¿no? Claro. Si efectivamente se dirimen responsabilidades en las proporciones justas, porque se le pueden reclamar seguramente cosas a intendentes e intendentas, seguramente a gobernadores. Sí, a gobernadores. ¿Y cómo se...? Pero las decisiones políticas y de política económica nacional las toma los gobiernos nacionales. Sí. Y eso influye directamente en la población, sea viva donde viva. Y la población, todos sabemos que la está pasando mal, digamos que encima, por ejemplo, el salario social complementario, que fue una conquista que logramos enfrentando al gobierno de Macri, este gobierno lo congeló, los compañeros están cobrando 78.000 pesos. Uh-huh. Cuando ese salario tendría que ser la mitad del salario mínimo, que igual el salario mínimo es de 315.000, 320.000 pesos, tendrían que estar cobrando 150.000, que es una miseria lo mismo, pero no están cobrando eso y están planteando que a fin de año lo van a sacar. Entonces, nuestra idea es profundizar la discusión sobre el salario social complementario, que fue una conquista, no es algo que nos regalaron, una conquista producto de la lucha, y es el complemento salarial del ingreso que se generan los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. O sea, para todo trabajador que no tiene derechos, o sea, para todo desempleado, corresponde un salario social complementario. Hay una ley, digamos, sí, que por supuesto no se cumplió porque no se le llegó a dar a todos, pero que para nosotros es central, digamos, porque mejora el ingreso de los trabajadores que no tienen formalidad, claro. Pero que hoy es del 50%. Y a ese sector no le está hablando la política, no le está hablando, no le está diciendo cuál es qué posibilidad de salida tenemos. Algunos, por supuesto, plantean si ganamos, vamos a desarrollar un proyecto, un proceso político que va a mejorar la producción y trabajo, pero en el mientras tanto vos tenés que garantizar la comida todos los días. Sí, claro. Y los proyectos de globalización y trabajo, el último que vimos fue el de Cristina. Uh-huh. Y Cristina hoy está presa. O sea, acá no hay ninguna casualidad. Claro. La que podía plantear un proyecto de esa característica, aunque siempre queda una porción de trabajadores fuera de los derechos, era Cristina. Era la posibilidad de que Cristina o vuelva a gobernar o vuelva a ser parte de un gobierno popular que garantice esos derechos. Y nosotros, bueno, hoy estamos acá con los jubilados. Nosotros siempre traemos a la Virgen de Luján. Creemos que hay que unir la fe a la fe del pueblo, a la lucha del pueblo. Uh-huh. Francisco nos enseñó eso. Hoy tuvimos una oración ecuménica donde yo pude leer la oración a la patria que hizo Francisco en la crisis del 2001, que es una oración hermosa, que se les recomiendo que la lean, bueno, si pueden, y que la transmitan, porque es una oración de esperanza para las luchas que se vienen. Gringo, te mandamos un abrazo grande, gracias siempre por el contacto. Un abrazo grande, chao.
El Gringo Castro con Fabián Waldman. Fabián. Agradeciendo al Gringo Castro, como siempre, muy amable para atenderlo. Bueno, aquí se sigue incorporando más gente a esta ronda de la plaza en esta nueva marcha de los jubilados. Bien. Fabián, volvemos en cualquier momento. Abrazo grande. Otro por ahí. Bueno, en medio de toda esta situación, insisto, a la espera de lo que suceda en Moreno, con todas las advertencias ya mencionadas, está la tensión económica después de la decisión del gobierno. Hay mucho rumor, corrieron audios por todos lados, ¿viste? Esos audios que vos te das cuenta que hay alguien que los quiere hacer correr, gente que te cuenta... Bueno, como con todos los audios, ¿no? Sí, pero cuando un ministro se junta con gente y dice cosas... se junta y sabe que esas personas lo van a contar. Que puede trascender, claro. Y que señalan a un Luis Caputo muy corrido sobre todo las últimas comunicaciones del gobierno. Me parece que hay que ver con claridad que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, haya sido el que anunció el tema de la intervención. Caputo diciendo, yo no fui, a mí esto no me gusta, yo avisé, qué sé yo, ahí... recién conversaba con un dirigente del peronismo de muchos años que sabe leer los pliegues. Es muy difícil saber qué es lo que va a pasar, por supuesto en la elección del domingo, pero en los próximos días, porque hay mucha cosa en movimiento y muy súbito. Hoy Mauro Federico contó que van a contar no solamente las cosas que tienen que ver con más audios. Está la expectativa de audios de Karina Milei, se hablan de audios que hablan de la salud mental del presidente, es decir, Karina Milei, su hermana, hablando de la salud mental del presidente. Se habla sobre, lo dijo ayer Mauro Federico en Diputados, que hay algo por conocer respecto de la gestión de algunos créditos del Banco Interamericano y de la CAF, bueno, de la Confederación Andina. Se pone más interesante. Y que, cómo hicieron para de alguna manera desviar el destino de algunos fondos. Pero además, cuentan o van a contar en estas horas las maneras y los artilugios que utilizaron para forzar a personas a renunciar a su pensión por discapacidad, más crueldad imposible, mientras se choreaban la guita. Entonces, todo eso va ocurriendo, se van a ir conociendo más cosas en estas horas. Igual pensaba en el Toto Caputo, estamos a 3 de septiembre. Sí. ¿Cuánto va de gestión del Toto Caputo? ¿Año y medio largo, más, digamos? Sí. Claro, un poco más. Ya está, ¿no? En octubre se va a cumplir. No, perdón, en diciembre de 2 años. ¿Ya hizo su trabajo o no? Puede ser. ¿No hace siempre lo mismo el Toto Caputo? Río de Janeiro. Claro, ¿no? Viene, hace lo suyo, dice, chau, habíamos quedado en esto. No, claro, si el tipo me corrieron, sí. O me corrieron, el tipo ya hizo lo suyo. Pues sí que está, misión cumplida. Está medio como Patricia Bullrich y como Adorni, esperando que llegue el 10 para asumir como legislador, como senadora. Claro. No, menos mal, dirá Adorni, está abrazado a la legislatura porteña. Puede ser, sobre todo si después además hace lo que hace y no paga ningún costo. Absolutamente. De ningún tipo. Hasta que llegue otro gobierno de derecha, el mismo corte neoliberal, asuma al Toto Caputo como ministro, claro, pida un préstamo del Fondo Monetario Internacional y se vaya antes de tiempo. Me corrieron. O sea, no paga costo político y no paga costo judicial, digamos, ¿no? Por las cosas que hacen, generando tanto mal en la gente a partir de sus políticas, ¿no? Bueno, qué sé yo, es bastante complejo ver la escena si uno se va metiendo en el momento a momento, en la frase detrás de la frase, salvo que nos mantengamos en el eje. Políticas que han empobrecido a grandes mayorías o que perjudicaron el día a día de la gente, acusaciones de corrupción flagrantes, estructurales, le diría yo, estructurales. Así es. Incluso dentro del propio crimen que es el carry trade, que es lo que recién mencionaba Olispa, bueno, desde ya, lo que significan la volatilidad de lo financiero, que también es otro elemento que a veces se analiza separado, ¿no? del impacto que tienen esas políticas en la gente. Esta es un poco la escena. 4 de la tarde, 31 minutos, y ahí venimos, columna de Radiche, columna de Néstor Restivo, columna de Carlos Heller y una nota en Moreno que me parece bastante interesante. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas.
hasta las 18. ...18 grados 1 décima la temperatura en Buenos Aires y alrededores, nublado, apareció el sol en algún momento, nos ilusionó con un ratito de la cara al sol, pero después se fue nublando la cosa, parcialmente nublado va a estar, mañana sí, hay una baja de temperatura importante, mañana la mínima 5 grados, la máxima 14, algo nublado, estamos hablando de Buenos Aires y alrededores. En un ratito, ¿de qué más hablamos, Luis? Bueno, hay una noticia que ante tanta cosa está pasando un poco inadvertida, pero es que el gobierno dio marcha atrás con los cambios en vialidad. El INTI, el INTA y otros organismos, vamos a repasarlo, y cuál es el argumento del gobierno para dar marcha atrás y quedar más o menos elegante. Bueno, interesante, pero la calle y la política en el Congreso funcionan, ¿no? Claro, sin dudas. En un ratito, ¿qué, Radiche, querida? Está trabado el tránsito en la zona de Huracán, pero no por protestas ni mucho menos, sino porque toca Green Day en un ratito nada más, con 2 minutos antes, así que hay mucho movimiento ahí en la calle. Claro, ayer, yendo para la noche, para el trabajo de la noche, estaba todo iluminado. Sí. Y ahí yo dije algo. Estaban armando prueba o algo. Porque entendí que explicaste que hay prueba el día anterior. Exactamente, sí. Okay. Bueno, así que tenemos concierto, pero vamos a hablar seguramente de cine. Llega la película con Natalia Oreiro y estuvo haciendo declaraciones. Anoche fue la premier. Y hay también un festival de teatro que lo hemos contado y comentado, que es el Festival Llegás, que tiene lo mejor de la escena a mitad de precio. En el medio de toda esta locura, te digo que es un buen respiro meterte a ver qué es lo que hacen nuestros artistas. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, viste que hay mucha información, a ver, que parece desconectada, pero se resume en algún punto en la escena más grande, ¿no? En la imagen que nos da el rompecabezas de este momento del gobierno de Milei. Dejá de preguntarte por cosas muy, muy urgentes. ¿Estás viendo el acto de Milei en Moreno? ¿Te preocupa? Sí, estoy siguiendo los preparativos del acto de Moreno. ¿Te preocupa la escena? ¿Ves al gobierno capaz de eso? De lo que se anuncia, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo no soy periodista, ya te dije que a mí me cuesta mucho. Pero son los dirigentes los que están mirando la escena, ¿eh? Es Kicillof el que dice, advierte, es Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, es la política. Que no va, le está diciendo a los propios que no vayan, que no entren en un juego que pueda terminar en un incidente, en una provocación. Está bien lo que hacen, me parece bien. Lo que hace tanto el gobernador como la intendenta de Moreno es decir, no vayan, no se presten a un juego, no entren en ninguna provocación. Bárbaro. Se anticipa la escena como para que haya un anclaje si algo sucede, digamos, ¿no? Después. Sí, lo que pasa es que una provocación se puede montar de infinidad de maneras, qué sé yo. Ya de alguna forma es una provocación hacer el acto donde se hace. Claro. Porque en realidad este es un acto de cierre de la campaña de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que lo podrían haber hecho en cualquier lugar. Lo podrían haber hecho en La Plata, lo podrían haber hecho en el Estadio Único, lo podrían haber hecho donde se le canta, porque era el acto de cierre de la provincia de Buenos Aires. Sí, podrían haber elegido un lugar emblemático que le cueste que le digan que no. Lo que pasa es que ahí en Moreno, por lo que contó la intendenta, también le dijeron que no, incluso de algunas parroquias, ¿no? De algunos predios vinculados Sí, claro, por eso te digo. Por eso digo, entonces, lugares donde en la provincia de Buenos Aires encontrar que lo reciban con satisfacción debe haber, incluso municipios con intendentes que forman parte de la lista, así es, etcétera, etcétera. Es decir, está claro que ir a Moreno y a ese lugar que eligieron y demás es todo un desafío, para llamarlo de alguna manera, o una provocación, si le querés poner una palabra un poco más adecuada a lo que uno intuye que está pasando. Y por eso me parece bien que del otro lado
adviertan para no entrar en el juego, ¿no? Bueno, esperar y ver lo que ocurra en algunas horas. A ver, rápido voy a otro tema. Recién Luispa anticipó algo que me gustaría que valores, Carlos. El título es que el gobierno, después del revés en el Congreso, echó para atrás esos decretos delegados que afectaban al INTI, al INTA, al Banco de Datos Genéticos, Vialidad, y había algunos más, Luispa, ¿no? Sí, tengo por acá la lista. Bueno, no, los mencionaste todos. El Instituto Nacional del Teatro también formaba parte de la lista, la Marina Mercante. ¿Cuál es el argumento del El argumento es para evitar que quede un vacío normativo. Bien. Como la medida había sido una resolución del Congreso, una decisión del Congreso Nacional en contra del decreto del gobierno, podía quedar un vacío normativo, entonces deciden dar marcha atrás. Recordemos que el gobierno había dicho que iba a judicializar todas las cosas. Así es. ¿Qué ves acá, Carlos? Que el gobierno da marcha atrás. Claro. De sencillo lo que veo. Si mi memoria no falla, falta que el Senado todavía ratifique esos rechazos a los decretos que hizo la Cámara de Diputados. Es decir, y tienen que rechazarlo las dos cámaras para que efectivamente sea de cumplimiento obligatorio. En realidad, la judicialización, bueno, el presidente ya dijo que si los fallos son, si los judicializa y si pierde judicialmente va a ajustar otras cosas por un monto equivalente al que tiene que gastar más, pero que su programa es inamovible. Entonces me parece que se anticipa para que sea como una iniciativa propia a algo que de otra manera tendría que cumplir de manera forzada. Igual supongo que el Senado le dará el tratamiento completo para que efectivamente quede firme el tema de la anulación de los decretos. Sí, mañana está el tema de discapacidad en el Senado. Yo creo que sí, eso es otra cosa, eso es un veto. Eso es veto. Ese es el rechazo al veto. Sí. Para diferenciar, el Poder Ejecutivo puede emitir decretos, pero los decretos, para quedar firmes, necesitan ser ratificados por el Parlamento, y si una de las dos cámaras los aprueban, quedan firmes. Es una reforma que incluso creo que hizo Cristina en su momento. Sí, lo hemos hablado muchas veces. Sí. Entonces, ya una Cámara lo rechazó y es de suponer, dada la composición del Senado, que lo más probable es que el Senado también la rechace, con lo cual los decretos caerían. El tema de tener que actuar después porque cayeron los decretos, tal vez es, en la lectura de algunos, reconocer una derrota mayor que decir que lo hicieron por iniciativa propia. Digo yo, una cosa así. Sí, está Estoy claro. Interpretando algo que acaba de decir Luispa, que acaba de pasar. Y que incluso el fundamento debe ser un poco más extenso que el título que dio Luispa. Debe haber una explicación más amplia que la iremos conociendo con el correr de las horas. No quiero entrar en detalles porque me parece que el concepto político está. Yo creo que estos decretos delegados ya habían sido rechazados plenamente por todo el Congreso. Falta, por eso yo mencionaba lo de mañana con discapacidad, que sí falta el Senado, lo que ustedes ya habían hecho en diputados. Pero no reitero, importa. Pero déjame perdóname. Lo de la discapacidad es que le hemos rechazado el veto. Sí, está bien, entiendo. La discapacidad es una Solamente ley. estoy planteando, Carlos, que el Congreso rechaza con lo que el gobierno con el Ejecutivo insiste, eventualmente con un veto o eventualmente con un decreto. Pero la diferencia, ¿sabes cuál es? Que los decretos, el camino de ida, el decreto hace las veces de ley, y el rechazo del Parlamento cierra el tema y no lo puede vetar el Poder Ejecutivo eso. Si el decreto no tiene la aprobación de una de las dos cámaras, cae. Sí. Cuando se trata de leyes,
Las leyes tienen origen en el Parlamento las aprueba, diputados y senadores, el presidente las veta y el Parlamento tiene la potestad de que si reúne los 2/3 de sus miembros de ambas cámaras, se impone sobre el veto del presidente. Y la Constitución dice el presidente la tiene que promulgar. Entonces, en el caso de la ley de discapacidad, si mañana el Senado le da la media sanción que le falta al veto, al rechazo al veto, perdón, porque el veto lo hizo el Poder Ejecutivo, al rechazo al veto, quedó firme la ley del Parlamento y el Poder Ejecutivo tiene que acatar. Entonces ahí donde dice lo vamos a judicializar, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, todo se puede judicializar. ¿Por quién puede impedirle a alguien ir a la justicia? Sí. Pero la Constitución dice claramente que cuando un veto es rechazado por ambas cámaras, el Poder Ejecutivo tiene que promulgar. Es decir, que la judicialización, yo supongo que la judicialización intentará basarse en que la reunión del Senado no fue legal porque fue autoconvocada, toda esta historieta que se plantea, que pasa todos los días. Ayer pasaba en la comisión de juicio de Libra, donde los diputados y diputadas del PRO y de la Libertad Avanza intentaban negarle el valor a la reunión, o no, a la de Libra, sí, porque no me acuerdo qué problema había, y decía, bueno, entonces esta reunión no es legal, no está bien convocada, etcétera, etcétera. ¿Viste cómo hacen? Después tuvo la otra, la de libertad de expresión, sí, que fue autoconvocada. Sí, porque la presidenta se dio a la fuga. Porque hace un año que no se reúne la comisión, sí, porque la presidenta no convoca. Algo parecido a lo que pasaba con la comisión de presupuesto, hasta que en el Pleno empezamos con los emplazamientos que lo obligan a tener que convocar a la comisión de presupuesto con día y hora establecido para tratar un temario y para generar dictamen. Claro. Así son los emplazamientos, y entonces ahí no se puede escapar, tiene que hacerlo, sí o sí. En la escena, más allá de que el gobierno haga lo que haga, insista como insista tanto con un veto o con un decreto, está claro que hay otra escena, ¿no? En esa otra escena el gobierno toma estas decisiones que quizá en otro momento hubiera tomado otra, y decíamos recién, bueno, tiene sentido las peleas que se dan en el Congreso, eventualmente la calle, que fue construyendo también una acumulación crítica. Después, claro, lo que te dispara, la chispa, lo hemos hablado varias veces, Carlos, la chispa que aparece, que empieza a sumar todas esas cosas que antes parecía que no le generaban costo, uno nunca sabe cuál es, ¿no? Parece haber sido ahora el tema español y las coimas, bueno, pero todo eso evidentemente acumuló en algún lugar. Sí, no, claro. Vos fijate que el ministro de Economía habla del Parlamento como el brazo armado, sí, del kirchnerismo, y yo vuelvo a repetir, porque total, todo lo que repitamos es poco, que este Parlamento no ha tenido un cambio de composición, que este mismo Parlamento es el que le aprobó las facultades delegadas, sí, el decreto 70, todas las cosas que se le han aprobado. Bueno, de hecho, le echan la culpa al kirchnerismo, pero el kirchnerismo votó siempre igual desde que comenzó el gobierno. Sí, los que cambiaron fueron los otros. Lo que cambiaron fueron los otros. Claro. Y seguramente cambiaron simplemente porque la opinión pública fue generando, claro, un rechazo a esas políticas públicas, y esos representantes de esas fuerzas políticas y de esos territorios y demás se encuentran en una posición muy apretada, porque algunos no dejan de decir que quisieran apoyar porque en el fondo coinciden con las políticas que plantea el gobierno, pero no están de acuerdo con determinados excesos. Es decir, la desregulación, el achique del Estado, etcétera, etcétera. Hay muchos que están de acuerdo. Lo que pasa es que cuando después se pone urticante un tema como el de la discapacidad, dice, pará, esto es mucho.
pero se olvidan, y yo por eso no dejo de repetir, que Milei ha dicho que su rol es eliminar al Estado, no es hacerlo eficiente, porque él dice que el Estado es una organización criminal. Los otros que intentan blanquear lo que dice Milei aparecen con las denuncias de supuestas ineficiencias, entonces aparece la radiografía del perro, o aparece que hay alguien que cobra no sé de cuándo una discapacidad pero no es discapacitado, o cosas por el estilo, pero están eludiendo el fondo de la discusión. El fondo de la discusión es el que francamente viene planteando Milei desde siempre, porque a la frase esa de eliminar al Estado, que es un topo adentro y demás, si querés, poné el debate con Massa, y cuando él dice la mejor salud es la salud paga, sí, la mejor educación es la educación paga. Lo que pasa, Carlos, que cuando eso es enunciado en una emocionalidad de enojo de la gente respecto de lo que pasó en otro claro, pero no hay que... Ahora, cuando se empieza a ver en concreto, muy claro, difícil, pero ¿no? como yo lo vengo diciendo desde entonces, sí, puedo reiterarlo ahora, porque ahora es más fácil que se entienda, porque la cruda realidad te lo hace sentir en la piel. Pero esto viene anunciado desde siempre, diría yo. Y ahí vienen mis 4M. Claro. Martínez Dios, la dictadura, era achicar el Estado, es agrandar la nación. Menem era todo lo que deba ser público será privatizado. Es decir, no hay nada nuevo, es siempre el mismo. Las variaciones son los estilos, las personalidades y si querés, las circunstancias globales que influyen de los momentos, que influyen de manera diferente. Pero la cuestión es la misma. Y cambiemos, más allá de las formas, no tenía un proyecto que era diferente del de Milei. Tenía estilo distinto, formas diferentes, etcétera, etcétera. Si querés un mayor respeto por la institucionalidad, por algunas cuestiones. Yo veía anoche la nota que le hiciste a Beluto. Sí. Interesante esa nota. Sí, coincido. Muy interesante, muy interesante. Casi que es un arrepentido. Por eso digo, pero quiero decir. Pero espera, para quien no lo escuchó, o por ahí lo habrán escuchado en otro momento a Beluto. A Beluto dice algo que a mí me parece muy importante y que nosotros solemos mencionar. No es que es un arrepentido de haber acompañado a Milei, que eventualmente nunca lo acompañó. No. Se arrepiente de haber sido parte de una suerte de polarización, de grieta, de construcción del antikirchnerismo como una emocionalidad que después no se pudo controlar. Así es, sí. Entonces, siguiendo con esa línea de razonamiento, yo te digo, en los debates todo ese andamiaje de follaje para ocultar el fondo de la cuestión que utilizan ciertos comunicadores, ciertos políticos, etcétera, esconde una cosa que de fondo es siempre la misma. Y acá, para que tampoco haya duda, todos queremos un Estado eficiente. Nadie es hincha del déficit fiscal. Nadie quiere ñoquis. Esa es mentira. Y eso es una cosa con la que hay que trabajar y hay que combatir y hay que poner gente eficiente. Y nadie convalida la corrupción. Digamos, y nadie convalida la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Y esos fenómenos que suceden en gobiernos de distintos signos deben ser combatidos y sacados y corregidos. Claro. Pero acá acá no se trataba de una corrección de algo que no estaba funcionando bien. Acá era arrasar con todo el esquema estatal. Así es, claro. Así es. Acá era de fondo la cuestión. La cuestión era
arrasar con las políticas públicas, con los derechos, arrasar con las políticas como la de la discapacidad, arrasar con todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con todo lo que tiene que ver con los temas de género, con los temas de evidentemente de por las acusaciones, además de todo eso también chorear, además afanar, porque lo que se está conociendo, la acusación es mucho más grande que Andis. La acusación y lo que está investigando Casanelo es... Yo ahí lo que pido es que se investigue. Voy a seguir por eso dije lo que está investigando Casanelo. Yo voy a seguir fiel a mi concepto de que cuando hay sospechas tiene que haber investigaciones. Sí. Y que las investigaciones tienen que llegar al fondo de la cuestión, pero que hay que tratar de no presumir culpabilidades antes de tiempo. Lo que uno tiene que decir es, mirá, esto está muy instalado, hay mucha sospecha, hay un tipo que dice, porque yo entiendo, cuando aparece el protagonista y dice, yo participé de todo esto, sí. Eso es lo que se llama semiplena prueba. Uh-huh. Bueno, ¿no? pero esto es lo importante que está haciendo Casanelo, que es que está basando o está recabando información, pruebas, etcétera, etcétera, mucho más allá del audio, porque eventualmente el audio quizás ni siquiera se puede utilizar. Muy distinto, por ejemplo, a lo que hizo Ercolini con el caso del Lago Escondido. Había elementos que no se podían utilizar como prueba porque no se sabía el origen, etcétera, pero no fue a buscar. Che, existió el viaje, fueron los jueces, estaba el grupo Clarín. Bueno. Sí, claro. Por eso, claro, muy bien, porque es válida la comparación. Lo que tenés que tener es una justicia que funcione bien, que cuando tiene indicios los investigue y o los profundice y los pruebe o los descarte. Claro. Porque eso es lo que tiene que pasar con los indicios. Lo mismo que sucede con la comisión de diputados, que va a analizar el tema Libra. Sí. La comisión tiene que investigar, tiene que escuchar, tiene que buscar toda la información posible para llegar a algún tipo de conclusión. Porque lo que la sociedad en realidad necesita saber es si quienes están gobernando lo hacen con la probidad que lo deben hacer o están vinculados a cosas ilegales, irregulares, incompatibles con la función pública, que se da tanto para el caso de la denuncia de Libra como para estas denuncias que están transitando ahora. Por eso, ayer yo escuchaba a algunos periodistas decir que les podía llegar a parecer que esto de las escuchas de Karina podría tener un sentido distractivo del eje principal, que es las denuncias de la coima. Porque en realidad lo que se está discutiendo alrededor de lo de Karina es quién reveló los audios, pero los audios no revelan nada. Claro, por ahora no, y hasta acá no, voy a coincidir. Por ahora no, pero por ahora se está hablando más de esto que de los otros temas. ¿De quién es el topo más que de la coima? Así es. Está bien. Así es, y yo eso lo digo. Mirá que el problema principal, porque no es si esto se dijo en la Casa Rosada o en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, o quién tenía el grabador. Sí. Porque ahí todavía no apareció ninguna denuncia. A mí me parece bien que traten de investigar quién de entre ellos es el que hace pública las cosas que hablan entre ellos. Me parece que están en todo su derecho. Pero es un problema entre casas. No, después lo que sí aparece como dato es que cuando vuelven a recurrir a la imaginación de Patricia Bullrich con el complot ruso, venezolano, AFA, futbolístico, Central Córdoba, Santiago del Estero, Central Córdoba, Santiago del Estero, ahí sí. te da una señal de que están medio perdidos, digamos, ¿no? Que son manotazos. Estoy de acuerdo, obvio. Pero eso casi convierte eso en un grotesco. Exactamente. Casi en un grotesco. Exactamente. Pero yo digo, como en el medio. Lo cual, el gobierno, perdón que te interrumpa, Carlos, pero cuando el gobierno se convierte en un grotesco, se convierte en un meme, dice algo del momento del gobierno. Yo sé que no tiene nada que ver con la importancia de las coimas, tener razón en eso, pero dice algo del momento. Pero te quiero agregar otra cosa que no te va a gustar. A ver.
Pero como en esto de Karina aparecen afectados los periodistas se le tiraron todos encima de una manera espectacular, que está bien que así sea, pero digo, y por ahí pierden la perspectiva de que es más importante lo otro que esto. Te lo tomo. Porque... Te lo tomo. Claro. Te lo tomo. Digo, yo digo, es más importante porque lo otro, no sé, salvo que cuando aparezcan los audios de Karina, aparezca Karina diciendo, che, ese 3% depositarlo en tal lado, qué sé yo. Claro. Pero, bueno, hay algunos rumores, pero hasta que no se... Pero si lo que aparece es, tenemos que seguir unidos y tenemos que estar atentos y tenemos que qué sé yo cuánto, ¿qué querés que te diga? Bueno. Me parece que... Lo cual no quiere decir que no está bien que el periodismo reaccione frente a un ataque como es el de querer intimidar a periodistas por hacer pública una cuestión y querer hacerlos callar por vía de la intimidación. Claro, a mí me parece, para que esté claro lo que estoy diciendo, a mí me parece bien la reacción, pero digo, esa reacción centra el tema en una cuestión y hace que la otra, que es mucho más grave hasta aquí, por lo que se conoció, casi haya quedado en un segundo plano. Yo creo que no va a quedar en un segundo plano por alguna información, yo también creo que no por va a lectura quedar en del un escena y por segundo alguna información de cosas que pueden pasar en las próximas horas. Pero te tomo la observación, me parece bien. Lo que pasa es que el gobierno extrema cuando con la denuncia, cuando encuentra ese juez, extrema, ¿no? Y ya lleva todo a un nivel muy hace su juego. También extrema, y volvemos al principio de la charla, cuando hace el acto de cierre de campaña en Moreno. Y le debilita su propio esquema de defensa comunicacional también. Porque se ven obligados a dudar, ¿no? Pero bueno, déjame, antes que se cierre, que terminemos el tiempo, algo que también es de tu materia. Quiero que escuchemos, no te voy a preguntar por qué habla tanto el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y por qué no estamos escuchando tanto a Luis Caputo. No te lo voy a preguntar, pero sí me gustaría que lo escuches a Pablo Quirno, que es el que anunció en la red social X que el gobierno, que el Tesoro iba a intervenir en el mercado de cambio, aún entre bandas, porque dijo que no hay ninguna rotura del esquema cambiario. A ver. Acá no hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay ninguna rotura del esquema de bandas. Nosotros seguimos, el Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda, seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda. Eso nada ha cambiado. Lo que sí nosotros en el Tesoro vamos a participar activamente para justamente prevenir esos periodos de falta de liquidez que generan mayor incertidumbre. Y eso fue lo que anunciamos ayer, justamente para ser absolutamente transparente. No sé si el mercado leyó lo mismo que Pablo Quirno, pero bueno, quiero conocer tu mirada sobre ese momento del esquema. Vos me preguntaste el lunes sobre el rumor de que el Tesoro había vendido 300 y pico millones de dólares. Lo recordamos ayer con Luispa. Y vos dijiste, mirá, no lo puedo comprobar. Claro, no tengo más información, no puedo, claro. Creo que se le escapó la tortuga y tuvieron que salir a legitimar lo que ya estaban haciendo, que es tratar de intervenir para que el tipo de cambio no se dispare. Vos fíjate que el secretario de Finanzas, con bastante habilidad, habla de peso, dice el Banco Central va a seguir interviniendo en peso cuando la banda superó, y el Tesoro, nosotros vamos a intervenir con los dólares. Sí. Bueno, pero 2 días antes el Tesoro y el Banco Central son la misma cosa. Porque aparecen absolutamente juntos, anunciando juntos, etcétera, etcétera. Y esto que ustedes pusieron también al aire, que es en el programa de Fantino, a todo el equipo económico, en el que estaba Quirno. Así es. Estaba Quirno ahí sentado al lado del presidente. Estaban todos, digamos, ¿no? No, pero vos me estamos hablando donde gritan, ¡flota! ¿No? Bueno. Yo tampoco lo vas a decir vos, Carlos, pero visto esto pasó hace un mes, no sé hace cuánto pasó. No, menos. Yo sé que depende cómo se dan las cosas, uno dice esto o no, pero en ese momento se vio, son una banda de salames. Son una banda. Ya sé, pero te lo digo, son una banda de salames haciendo eso. Yo digo, los que tienen que invertir plata en la Argentina ven esa escena
Está bien, no es pregunta. Yo quiero discutir lo que tienen que invertir plata en la Argentina y todo eso, porque, ojo, quiénes tienen que invertir en qué y en qué condiciones. No, está bien, lo dije viste que no dije los mercados ni los fondos de inversión, dije tenés que venir a poner guita en la Argentina. Digo porque si no casi nos deslizamos a los argumentos de ellos. Yo no quiero entrar en eso de ninguna manera, pero no creo que sean salames. O además. Yo creo que son competentes. De acuerdo al fin. Así es. Con arreglo a fines con las que no estamos de acuerdo, pero con arreglo a fines. Yo no estoy de acuerdo con la política, pero creo que son competentes, no creo que son incompetentes. Estoy hablando del equipo económico, ¿no? Sí. Yo creo que son competentes para sus fines. Bueno, está bien. Por eso, es mi opinión. ¿Vos crees que son salames? Yo creo que son competentes. Yo creo que son una banda de salames, efectivamente, porque aún para venir a hacer el negocio, si alguien quiere hacer un negocio, está bien, debe haber gente que quiere hacer un negocio rápido, entra, sale, se lleva un montón de guita y es el carry-trade y para mí es un crimen. Y para mí es un crimen. Simplificación. Pablo, pero si vos venís a mirar seriamente la Argentina, querés sostener un esquema aún de distribución regresiva del ingreso, y te agarra esta banda de salame que va en un canal a hacer un griterío como ese, a hacer una apuesta así, que a mí me daría vergüenza, qué sé yo, no sé, pero bueno. Este gobierno ganó las elecciones haciendo eso. Bueno, está bien, pero no, que gane las elecciones no lo transforma a Milei en un... Para vos son un salame ahora porque les empieza a ir mal. No, pero para nada. Si yo te agarro a vos hace 6 meses, vos discutías conmigo respecto a la importancia de las redes y de estar en las redes y de qué sé yo cuánto, y que había cambiado y que ahora el mundo era ese. No, yo nunca dije que el mundo era ese, más bien todo lo contrario, y me critican porque niego el impacto que tiene. Yo digo, para mí la vida real es otra cosa. Pero no obstante eso, que sea electo presidente a Milei no lo vuelve un gran estadista. Nos agarramos, hemos visto cosas, nos agarramos la cabeza. Pero estamos discutiendo, claro, ¿quién es el gran estadista de los últimos presidentes que hemos tenido? Para mí los hay. Para mí los hay, ¿cómo no? ¿De los últimos? ¿De los dos últimos? ¿De los dos últimos? No, de los dos últimos no, pero antes hubo, Sí, claro. Antes hubo, estoy de acuerdo. Pero bueno. ¿Qué me vas a decir? O no decir. Pará, tengo una más de Kirno. Dale. Dame, es el 3, Charlie. Dale. Lo que nosotros identificamos durante este proceso es que hubo situaciones puntuales. Te doy como ejemplo el lunes específicamente. El lunes durante 2 horas, con $30 millones, un banco de origen chino trató de levantar el precio del dólar y lo hizo. Lo levantó 40 pesos. Bueno, ahí diría 2-3 cosas. Dale. Si con $30 millones se puede hacer subir el precio del dólar 40 pesos, se tendría que preocupar el secretario de Finanzas. O sea, te corrieron con 2 chauchas. Claro, segundo, el lunes había entrado en vigencia la norma que sacaron ese día para ser aplicada ese día, por el cual las entidades financieras no podían el último día del mes aumentar su posición en dólares respecto al cierre del día anterior. O sea, lo que prohibieron el viernes estaba habilitado el lunes. No. Seguramente ese banco chino que dice el secretario de Finanzas tendría margen para hacerlo dentro de la regulación, porque si no hubiera incurrido en una violación normativa de algo que sacaron como medida extrema en una circular que entró en vigencia para el día. Cosa que no tiene antecedente, una circular que salió a la mañana para decir hoy tienen que hacer esto. Seguramente ese banco tenía una posición que le permitía comprar $30 millones, porque si no hubiera cometido una violación normativa. O sea, se te escaparon $30 millones del catenacho que le armaste. Claro. Está bien. Claro. Ahora, lo preocupante es que si con $30 millones, porque vamos a ver, están diciendo que están vendiendo, que ayer vendieron 300 millones o algo por el estilo. Sí, hoy creo que 50. Creo que 50 hoy. Bueno, por eso.
porque el tema es cuánto tenés que poner para mantenerlo estable y con cuánto lo haces subir. Sí. Porque si con 30 millones de dólares vos lográs que suba 40 pesos el tipo de cambio, estamos en problemas. Está bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Perfectamente. ¿No? Bueno, Carlos, 5 y 5. Estamos bueno, el viernes la seguimos y será seguramente más sobre lo que se pone en juego en la elección del domingo. ¿Te parece? De acuerdo, dale. Abrazo grande, Carlos. Abrazo, gracias. Chau. 5 y 5. ¡Flota! AM530. Somos Radio. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Saberio el Cruel. El clásico de Roberto Arlt se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró. San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI. La trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
5 de la tarde, 14 minutos. Demoramos en entrar porque Luispa estaba disfrutando mucho esta canción de Fito Páez. Estábamos juntos, Bueno, claro. también, pero Luispa y Gaby dijo sí, recontra. Es un gran tema, Sí, es un gran tema. Muy. ¿Qué es lo que les...? Es un raconto de la vida, es un raconto de las vidas y vueltas del ser humano, nuestras debilidades, La descripción mirarnos, que hace, la oscuridad, forma de escribirlo, de contarlo, pero también la música, es un tema completo. Y parar y mirarnos entre nosotros, la gente común y corriente, mirar al lado del camino. No está mal. No, correte cuando puedas de toda la locura y escuchar esta canción, pero prestale atención a la letra. Y hay un modo de denunciar, porque en un momento canta y en un momento medio que habla, ¿no? Y esa toda tensión. como rapeada. Eso, Es muy vieja, una canción que se puede aplicar a distintas épocas de nuestra tierra. Muy bien, 5:15 de la tarde. Ya viene Radiche, ¿con qué? ¿Podemos recordarlo? Con La Mujer de la Fila, que ayer tuvo el estreno, estuvo hablando, obviamente cuando hay alfombra roja hablan todos los artistas, así que extraje un fragmentito que se dio a conocer de Natalia Oreiro y lo compartimos en un ratito y repasamos de qué va la película. Muy bien. Bueno, quiero contarles una hermosa causalidad, no casualidad, causalidad, porque recién estaba hablando con un amigo que está yendo hacia La Plata y me decía, qué bien se escucha la radio, estoy llegando a La Plata, qué bien se escucha la radio. ¿Y por qué digo causalidad? Porque queríamos contarles exactamente en este preciso momento que hemos puesto a punto nuestro transmisor. Gracias a la comunidad 530, la radio tiene puesta a punto su transmisor. Las voces se multiplican, nuestra comunidad se agranda y gracias al esfuerzo y al aporte de todas y todos hemos renovado la planta transmisora. ¿Qué significa eso? Bueno, esto que nos decía nuestro amigo Camino a la Plata, mejora la calidad de sonido y mayor cobertura. Es decir, quizá antes se escuchaba también Camino a la Plata, pero ahora tiene cuerpo, ¿viste? Escucha mejor, es otra claro. cosa. Ahora la M530 triplica su alcance. Queremos saber desde dónde nos escuchás. Así como eso. Son mal. Pará un poco. Cortame la música, cortame todo. Las autoridades de esta casa aflojen un poco. ¿Por qué? Un descanso. ¿Qué pasó? Me lo perdí. Triplica el alcance. Y somos así. Y todo es por 3, ahora todo es por 3. Triplica, justo triplica, lo hacen a propósito. Sí. Devolveme la cortina. Ahora la M530 triplica su alcance. Queremos saber desde dónde nos escuchás. Armemos juntos nuestro mapa del aire. Envía a nuestro WhatsApp 11 3200 0530 11 3200 0530 un video de tu radio sintonizándonos o un audio contándonos desde dónde nos estás escuchando. AM530, más potencia, más llegada, porque somos parte de esta historia, porque somos radio. ¿Sabés qué vamos a hacer con eso que nos mandás? En la oficina de las autoridades de esta casa hay un corcho que tiene, literal, que tiene un mapa de la Argentina, sobre todo del centro, que es donde más impacto tiene, por supuesto, la antena por aire, además además de conectarla por internet. Sí, sí. O sea, está la aplicación, está nuestro canal de YouTube, pero por aire, y ahí van poniendo como chinches de distintos colores. Y van armando el mapa de la 530, el mapa del alcance de la 530. Porque les voy a decir una cosa. Hay una serie que se llama El Eternauta, que cuando llegue el momento... ¿Vas a llorar? No, cuando llegue el momento, como ese cuento de Fontana Rosa, que está relatando el partido, se está poniendo medio rosa el cielo allá a lo lejos, sí, no, medio naranja, está más cerca. Cuando llegue el momento, lo que nos salva es la radio, Sí. Lo que nos va a mantener conectados es la radio. Sí. Así que a mantener viva la radio, a mantener vivo el aire de la 530, y muchas gracias a la comunidad que hemos construido, que vamos agrandando, porque está muy pero muy fuerte nuestro transmisor. Recuerden, mensajito al 11 3200 0530, un video de la radio donde nos sintonizan o desde donde nos están escuchando fuerte y claro, y después lo vamos a compartir, por supuesto, para que nos veamos reflejados en ese mapa. 5 y 18. Ideas que vuelvan. A mí me parece que en la Argentina estamos vivenciando un poder mafio-fascista. Esos son los dos hilitos que constituyen un nudo que configura el poder libertariano. Miren, el poder mafioso y el poder fascista son poderes sucedáneos, o sea, son poderes complementarios, poderes que tienen lógicas. Bueno, me parece que tenemos un ejecutivo hoy en día que deniega
permanentemente a todos esos grupos, a todos esos colectivos sociales y políticos que no piensan como el poder libertariano. Bueno, el poder mafiofascista antagoniza radicalmente con la democracia, la república, el campo nacional y popular, la emancipación. Yo creo que en la Argentina estamos frente a un poder que deniega todos los minutos del día, todos los días, la condición democrática. Por más que efectivamente se haya refrendado, se haya validado democráticamente a través de una elección. Que vuelvan las ideas. A mí me parece que en la Argentina estamos vivenciando un poder mafiofascista. Que vuelvan. Muy bien, 5:20 de la tarde, enseguida vamos a Moreno, Estamos en la expectativa del acto de cierre de campaña de Javier Milei, allí en ese Club Villa Ángela, en un barrio muy humilde de Moreno, con muy poca infraestructura como para hacer un acto de esas características. Con un lugar que además Milei no pisó jamás, sí, claro. No hay ninguna razón por la cual hacerlo ahí en particular, ¿no? Con testimonios de vecinos que dicen, bueno, que están viendo gente que no conocen, que habían dejado algunos contenedores con piedras en los alrededores. Bueno, vamos a ver cómo sea la escena. Insistimos muy bien la provincia de Buenos Aires anticipándose y poniendo muy en agenda sus preocupaciones, ¿no? También la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, lo hizo el gobernador Axel Kicillof en las últimas horas, ya desde ayer, también Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la propia provincia. Hace un rato estuvo Axel Kicillof cerrando campaña, si no me equivoco, con presencia de varios candidatos y candidatas. Estaba Sergio Massa también allí en la platea. En un ratito vamos a escuchar lo que decía efectivamente Kicillof. Está en línea Araceli Bellota, es concejala del partido de Moreno por Unión por la Patria, fue presidenta del Consejo Deliberante, periodista, historiadora. Araceli, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, con Luis Pablo Giniger y Gabriela Radiche, saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Gracias, Araceli, por este rato. Bueno, me imagino con alguna preocupación la que estamos compartiendo por el cierre de campaña de Milei allí en Moreno. Y sí, sobre todo preocupados y preocupadas por proteger a nuestros vecinos. Como vos bien dijiste, ese lugar está en una localidad que se llama Trujuy, que es un barrio de trabajadores, que además no cuenta con la infraestructura para hacer ese acto. La verdad es sorprendente. Según supimos, intentaron otros lugares en Moreno, pero no se los dieron, no se los prestaron, y este es el único que consiguieron, ¿no? De manera que sí, claro, estamos preocupados y estamos diciéndoles a nuestros vecinos y vecinas que no se acerquen para protestar, que no es hoy el momento para hacer una propuesta, y que bueno, hagan su acto y se vayan. ¿Están haciendo efectiva esa comunicación, Araceli, con vecinos y vecinas? Mirá, nosotros estamos en campaña, nuestra campaña es muy activa en todas las localidades de Moreno, que además de la típica mesita con las boletas y todo lo demás, estamos haciendo casa por casa. Es una modalidad que nosotros tenemos desde que Mariel asumió, desde que hicimos campaña la primera vez. Moreno es un distrito muy grande y estamos organizados para recorrer casa por casa, no una vez sino varias veces, ¿no? Así que sí, claro, esto lo estamos haciendo. Además la intendenta publicó un video que se reprodujo en redes y demás, y bueno, y toda nuestra militancia está trabajando para eso, para que los vecinos se cuiden, se queden en sus casas y no se sumen de ninguna manera, ni siquiera para protestar, porque además hay mucho más de fondo acá, como en todos los lugares donde hay trabajadores, donde hay jubilados, donde hay discapacitados, hay mucho malestar. Acá la Libertad Avanza no la hemos visto haciendo campaña en las calles, por ejemplo.
¿Qué tal, Araceli? Luis Pablo Gininger te saluda. Quiero preguntarte por esto último, más allá de la campaña puntual ahora de cara a las elecciones del domingo, ¿qué historia reciente tiene La Libertad Avanza allí en Moreno? ¿O qué presencia, en todo caso, presencia habitual, ¿no? Por fuera de las elecciones. Mirá, en la elección pasada sorprendieron porque de la nada hicieron una buena elección, ¿no? 24% de los votos, metieron 3 concejales, 2 concejales y una concejala. Pero la verdad se armó acá La Libertad Avanza en Moreno con un rejunte de dejados de la mano de Dios, digamos. Los que se han caído de otros armados, gente conflictiva incluso, digo, parte del armado, por ejemplo, una de las concejalas de La Libertad Avanza es la compañera del que fue presidente del Consejo Deliberante aquí en Moreno durante la gestión de Festa, y que lo obligaron a renunciar a la presidencia del Consejo porque tuvo una denuncia de abuso, de violencia sexual y demás. Que entre otras cosas fue sobreseído hace muy poco en la justicia. Pero te quiero decir, es un rejunte. Claro. Digo, esta concejala era kirchnerista en los tiempos de Festa, por ejemplo. Y hablando de los dirigentes, no sé, iba a decir principales, pero bueno, de los dirigentes más conocidos de La Libertad Avanza, ¿recorrieron alguna vez el territorio? ¿Hicieron algún tipo de acto? ¿Algo que justifique también? O estamos intentando entender, ¿no? ¿Por qué la elección de Moreno? ¿Por qué la elección de ese club en particular? Mirá, sé que Milei estuvo por acá cuando la pasada campaña, pero estuvo por acá, onda lo que hacía él, arriba de una camioneta con una motosierra, 3 minutos y se iba. Acá el armador de La Libertad Avanza es el Nene Vera, que es diputado provincial ahora, hizo campaña la vez pasada, la anterior campaña, con Andrea Vera, que era su hija y era candidata a intendenta, que fue la famosa falsa médica, que se hacía pasar por médica, hacía campaña de salud en los barrios y resulta que no era médica, no se había recibido, digamos. En el periodo anterior, bueno, yo también era era presidenta del Consejo Deliberante, se le preguntó a la Universidad Austral se había recibido y la Universidad Austral respondió que no Araceli, había completado la materia. Digo, este tipo de gente es la que pertenece a La Libertad Avanza. ¿Qué tal? Te saluda Gabriela Radiche. Te quiero hacer una pregunta por el territorio específicamente, casi como si fuera la posibilidad de hacer una perspectiva histórica, algo que has hecho a lo largo de toda tu vida. ¿Cómo es Trujuy? ¿Qué hay alrededor de Trujuy? ¿Por qué este lugar es estratégicamente elegido por el presidente? Mira, Trujuy es una localidad, no es un barrio. Dentro de Trujuy hay varios barrios. Porque Moreno tiene muchas localidades, que yo, Paso del Rey, La Reja, Francisco Álvarez, Cuartel Quinto, Trujuy, Moreno Norte, Moreno Sur. Bueno, Trujuy tiene varias localidades. Dentro de esta localidad está este club Villa Ángela, que es un club de barrio, que está dentro de una parcela rural, es decir, una parte de esa parcela rural es el club, pero que además no tiene ni siquiera el lugar elegido, no es campo abierto, no tiene paredes, no es un ámbito cerrado, qué sé yo. El club Los Indios, por ejemplo, está en Moreno Centro. Bueno, es un club con instalaciones, con lugar para... De hecho, ese club, entiendo que lo pidieron y no se lo dieron, se suele usar para actividades políticas. Este lugar no tiene gollete, no tiene sentido. Es un campo que no está siquiera delimitado. Tiene, por supuesto, la calle Magallanes, una avenida Magallanes, está pavimentada, y la ruta 23 tiene luces, que decían es un lugar sin luces. El barrio tiene luces, LED, que pone la municipalidad.
Ahora, ¿cómo van a iluminar ese lugar donde se van a juntar? No tengo idea. Es un lugar muy precario. Realmente no tiene sentido. No tiene sentido sin especular con intentar generar un episodio que lo victimice al presidente, digamos. Exactamente, digamos. Por lógica, no elegís ese lugar para hacer un acto de estas dimensiones, se supone, ¿no? No sé yo. Araceli, a ver, te hago una última consulta. Estamos charlando con Araceli Bellota. Ella es concejala del partido de Moreno por Unión por la Patria, fue presidenta del Consejo Deliberante. Estuve conversando con varios consultores, cada cual cree en lo que quiere, ¿no? Pero estuve conversando con varios de ellos, no tanto por los resultados, hay en algunos escenarios paridad, en otros hay escenarios de mayor diferencia, en la provincia estoy hablando, para Fuerza Patria, pero más allá de eso, coinciden en que es una elección muy compleja de leer, porque hay muchos acontecimientos sucediendo en los alrededores de la elección, condicionando mucho, o no sé si condicionando, pero impactando fuerte en la opinión pública. Después, cómo traducir eso en intención de voto ya es otra cosa muy distinta. Yo te quiero preguntar a vos, que estás en contacto permanente, nos contabas, no una, varias veces, van puerta por puerta en el marco de la campaña, ¿qué están percibiendo? Porque me imagino que hay mucha gente en Moreno que votó efectivamente a Milei en la nacional eventualmente, que hay enojo con otras experiencias. ¿Qué estás percibiendo? No para vaticinar un resultado, sino para tratar de entender cómo se fue moviendo el humor social, por lo menos en Moreno, donde vos hayas estado, que nos puede ayudar a entender un poco el comportamiento. Mirá, la gente está descontenta, está desconforme, la está pasando mal. No llegan a fin de mes y además hasta el todo están muy endeudados. El tema es a quién responsabilizan, ¿no? Claro, pero el tema es que, digamos, los que tienen acceso a tarjeta de crédito ya sabemos cómo es. Además acá empezaron a florecer otra vez los prestamistas barriales, ¿no? En Moreno nuestra intendenta ganó las 2 veces por más del 57% de los votos. En Moreno es un lugar peronista. Pero también es verdad que, como decía al comienzo, la Libertad Avanza sacó el 24% de los votos, ¿no? Sorprendió con estos 3 concejales. Pero hay otro dato que te quiero decir, es importante, y que por lo menos a mí me sorprendió, y después empezamos a hablar con los compañeros y las compañeras, igual. Nos cambiaron la mayoría el lugar de votación. Yo hace 18 años, 19, que vivo acá, y hace 18 que votaba en la misma escuela. Bueno, ahora nos cambiaron. Entonces te dicen, bueno, pero ¿a cuántas cuadras? No son cuadras, son kilómetros. Y entonces, por ejemplo, en la localidad que yo vivo, que es Francisco Álvarez, hay barrios de Francisco Álvarez que para llegar al lugar a donde tienen que votar, tienen que tomar por lo menos 2 colectivos. Claro. De ida y 2 de vuelta. Claro, tenés que tener muchas ganas de votar y recursos. Exacto. Entonces, digo... ¿La decisión es de la justicia electoral, Araceli? Sí, fue la justicia electoral provincial, porque además, como ahora estamos divididos en las elecciones, por primera vez en la historia, creo. Sí, eso lo tomó... Hicieron un convenio, creo que el gobierno de la provincia con la justicia electoral y no sé qué otro organismo universitario, creo. Pero lo cierto es que eso es un dato que hay que tener en cuenta. No toda la gente, primero, si no tienen ganas de votar, te imaginarás, si además tenés que tomar 2 colectivos para ir y 2 para volver, muchas ganas no te dan. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estos cambios? ¿No? ¿Y por qué nosotros en las mesas de difusión y demás, bueno, damos la boleta, qué sé yo, y a todos les buscamos el lugar porque cambiaron. ¿Y por qué la crees? Gente además, no sé, la verdad que no sé, no lo entiendo. Dieron varias explicaciones, pero a mí no me convencen.
las escuelas, algunas no estaban aptas, que se agregaron otras. No, la verdad que no lo sé por qué, pero es un dato que yo creo que va a influir. Araceli, gracias por la charla y bueno, veremos cómo se sucede todo allí en Moreno, en el acto de cierre de La Libertad Avanza, y eventualmente podremos charlar después si ojalá los vecinos y las vecinas le hagan caso a la intendenta, no se acerquen, quédense tranquilos en sus casas, no es hoy un día para protestar, juntemos fuerte y protestemos en las urnas, ¿no? Que estés bien, Araceli, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Está claro que quien más quiere que todo salga en orden en el acto de Javier Milei es el peronismo, ¿no? Sin duda, está clarísimo. Y esta última reflexión sobre los cambios de lugar de votación me recuerda un tema que eventualmente lo vamos a tener que conversar, que es en función del resultado electoral del domingo, dónde va a quedar o cómo se va a saldar la discusión sobre si desdoblar el desdoblamiento estaba bien o desdoblar estaba mal, y esa estrategia te vi venir porque pasa un poco inadvertido el tema ahora, pero en función de cuanto más rápida sea la degradación del gobierno de Javier Milei, también va a volver a emerger la discusión interna por la hegemonía del peronismo o dentro del peronismo, campo nacional y popular. No todo el peronismo está ahí adentro, pero que existe. No, además fue una discusión central dentro del espacio de Unión por la Patria, de Fuerza Patria Ahora. Discusión central como síntoma de otra discusión mucho más profunda, que se va a volver a dar, naturalmente. Si no, había sido toda una... el resultado electoral va a jugar. Después también habrá que esperar el resultado del 26, porque ahí estaba la discusión sobre cómo el arraigo territorial va a jugar también para las elecciones nacionales. Ahora, qué preocupante lo que dice Araceli, que a mí no me gustaría que quede pasar. ¿Qué de todo? No, de todo lo que dice, obviamente todo es súper importante, pero cuando señala que no es que te cambiaron de escuela y son 10 cuadras, son kilómetros. 2 bondis, tiempo, plata. Pensá en gente adulta mayor, gente que tiene chicos a cargo, que no se puede mover. Es muy complicado que te hayan cambiado mucho más lejos de donde vives. Siempre votás cerca a tu domicilio, siempre fue así. Kilómetros, dijo. Es una lectura que también vamos a poder hacer completa el 8 de septiembre, el lunes, ¿no? Porque también uno podría decir, bueno, puede beneficiar y perjudicar a todas las fuerzas, no hay una en particular. Uno podría decir, bueno, a ver, para pasarlo en limpio, el peronismo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, sobre todo en el tercer cordón, tiene una presencia muy importante en los barrios populares, que pueden ser los más afectados por políticas de este tipo, un cambio de escuelas de estas características o de lugar de votación. Ahora, también dice Araceli, La Libertad Avanza sacó el 24%. Ese 24%, ¿dónde lo sacó? ¿Qué pasa con esa gente que votó esperanzada a Milei en un primer momento y ahora muy posiblemente esté desencantada por la realidad económica, fundamentalmente, no tanto por la corrupción, sino por la realidad económica? Pero si está desencantada con la política no va a ir a votar. Bueno, claro. Por eso digo. Muy difícil que vote el por uno o por otro. Si está desencantada, enojada, ahí el principal encima se la complicás. Adversario, claro. Pero bueno, vamos a ver. En algunas localidades se dio marcha atrás sobre esa relocalización. Pero no en todas. Bueno, 5:37, ahí estamos. Somos Radio AM530. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow!
Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ICBC. El futuro nos inspira. No hay tecnología que alcance tan rápido como la radio las necesidades de los pueblos. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora y queremos saber desde dónde nos estás escuchando. Ayúdanos a armar nuestro mapa del aire. Bueno, desde Mar del Plata quiero expresarles mi alegría por este nuevo emprendimiento radial. Envíanos a nuestro WhatsApp un video con tu radio sintonizándonos. Hola, buenos días, Luis de Funes, cerca de Rosario. Un saludo muy grande desde Santiago del Estero. Los escuchamos desde Balsa Las Perlas con mi hija Inés y mi nieto Joaquín. AM530. Más potencia, más llegada. Porque somos parte de esta historia. Porque somos radio. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kusnir. Entradas por Alternativa Teatral. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM530. Somos Radio AM530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Enseguida viene Néstor Restivo, nos va a contar qué es lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Con la amenaza
de los Estados Unidos con una flota que dicen haber bombardeado una embarcación narco que salía de Venezuela. Bueno, enseguida Néstor nos va a contar un poco cómo está esa escena muy pero muy tensa también. Ya viene Gaby Radiche, algo más de Luis Paginiger. Quiero contarles quién ganó la primera pava eléctrica de la semana de Proveedor Hogar que estamos sorteando, y se trata de Adriana Burgueño del barrio de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires. Sus últimos 3 números del documento son 415. Adriana Burgueño, ganaste la primera pava de la semana. Muy bien. La próxima se sortea el viernes. La próxima se sortea el viernes, así es. Bueno, se van a comunicar con vos, Adriana, para que pases a retirar efectivamente el premio, el electrodoméstico de Proveedor Hogar que te ganaste. Muchísimas gracias por participar. 5:44, ya vamos a repetir los datos para que participen para la del viernes. Gaby Radiche nos cuenta ahora. Bueno, que ayer fue la premier de La Mujer de la Fila, la nueva película de Benjamín Ávila. Hemos hablado de la película hace pocos días, cuando tuve la oportunidad de hablar con Natalia y con Benjamín. Natalia es Natalia Oreiro, quien interpreta el papel de Andrea Casamento. Contamos, es una historia que está basada en un caso real, el de una mujer que asiste a acompañar a su hijo, quien cae preso, pero preso fuerte, por un delito menor, un delito que no cometió. Y lo que hace es, voy a tomar las palabras de Natalia, que decía que lo más importante de esta historia y de contar este personaje tiene que ver con que la transformación más importante es que puedan ser vistas las mujeres de la fila, que podamos estar hablando de ellas y que ellas mismas puedan reconocerse en otras. Estamos hablando de mujeres que acompañan a sus hijos, a sus familiares, en cada uno de los momentos que van a visitarlos, porque esa es la mujer de la fila. Y la particularidad es que Benjamín se fue a filmar primero en una cárcel real, estuvo filmando en Ezeiza. Por otro lado, también tomaron algunas de las escenas con acompañantes reales, con mujeres de la fila de verdad, esas que están a veces, como cuenta la película, dibujando o maquillando un poco la realidad, porque no es fácil decir en el barrio que tu hijo está preso, no es fácil andar por la vida y decirlo livianamente en tu trabajo, que tu marido está preso, que tu familiar está preso, y encima si no cometió ningún delito, imagínate, pero cómo la sociedad también se encarga de que vayas cargando ese mochilón, no solo de tener la dificultad y el camino, el calvario de acompañar a un familiar preso, sino también el estigma, el prejuicio del otro. Cuando termina la película hay un QR que uno puede tomar, quienes vayan a ver la película a partir de este jueves, La Mujer de la Fila, pueden tomar ese QR y encontrarse con toda la información de la organización que después de su experiencia personal llevó adelante a Andrea Casamento, quien, sigue trabajando, ¿no? Obviamente por todas las mujeres de la fila que hay en el mundo. Yo quiero compartir, además de esto y del valor importante que tiene la película en sí misma, por lo que cuenta, por cómo fue trabajada, por el trabajo sin medida de Natalia Oreiro, inconmensurable la actuación, tremendo ponerse en la piel de esa mujer de la fila. Quiero compartir un fragmento donde habla del cine argentino. Esto lo decía ayer para los medios que estaban cubriendo en la alfombra roja Natalia Oreiro ayer en el preestreno de La Mujer de la Fila. Estamos en un momento difícil, no solamente en nuestra industria. Sería egoísta creer que somos los únicos que tenemos un momento complicado. El país lo está, el mundo lo está, pero creo que hay que seguir haciendo cosas y creo que por el contrario de intentar separar un público del otro, es hacer cosas que a la gente la emocionen y la haga conectar. Contarle a una persona cómo tiene que ver una película y cómo tiene que pensar para ver determinado cine me parece que es subestimar al público. Yo jamás le diría al público que tiene que ver una película por su ideología. No, el arte no es eso. Yo creo que reducir un hecho artístico a una corriente política es muy simple. En lo personal, por supuesto que creo que hay que hacer cine de todo tipo de género. No creo que el éxito de una película radique en la cantidad de espectadores que vayan a verla. Siendo una actriz popular, me encanta hacer películas masivas y que la gente vaya al cine y que se identifique y que se ríe, pero también creo muy necesario el cine de autor, el cine emergente, las óperas primas, porque todos los grandes directores como Benjamín Ávila, que hoy presenta esta película, hizo Infancia Clandestina, una ópera prima hermosa,
independiente que nos representó en el mundo. Entonces creo que pueden convivir, que deben de convivir. Exacto. Nuestro cine es nuestra historia. Ahí estaba el testimonio que le dio para Esto es Data, muy contundente, sin atender a nadie de un modo agresivo, pero también reflejando eso, cómo es está bien, 1 millón de espectadores y un montón de gente que elija libremente ir a ver la película de Francella, pero que también existan estos otros modos de pensamiento cultural y realmente, bueno, me parece que está bueno lo que dice Natalia respecto de el momento que atraviesa nuestra industria. No podemos mirar cine con prejuicios. Se estrena el jueves La Mujer de la Fila, realmente está muy buena, si pueden vayan. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Hola Néstor, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Pablo, hola equipo, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto, Néstor. Y te vemos. Y te vemos muy bien, además. ¿Cómo está esa salud? Más o menos, un día medio choto. Bueno. Me amanecí con fiebre y demás, sí. Pero bueno, ya me irá pasando. Hacía varios días que venía resfriado y se ve que está terminando ese ciclo, esperemos. Está en el Vademecum, dice para días chotos y ahí, sí. Ahí va este medicamento. Bueno, Néstor, a ver, contanos un poco qué está pasando allí en los mares alrededor de Venezuela. En varios mares, ¿no? Pensaba comentar que la verdad que lo que se vivió ayer fueron 2 momentos muy simbólicos, porque no voy a hablar solo de Venezuela, y muy claros de lo que está sucediendo a nivel mundial. Por un lado, un imperio en declive que manda a 3 destructores, bien para una guerra nuclear, ponele, para hundir a un barquito que era nada, era como una lancha que salía del Tigre, aquí en el Delta, con 11 personas adentro que aparentemente murieron, en una operación, la verdad, muy sospechosa. Según Estados Unidos eran narcos venezolanos. Me da un poco de risa y también de asco como la prensa hegemónica inmediatamente compra esa información y ya acusa que es un barco narco venezolano. Y la verdad que no hay pruebas de eso. O sea, puede ser que haya salido de Venezuela un barco con droga, por supuesto, como puede salir de Argentina, de Rosario, claro, de Estados Unidos, de cualquier lado, pero no hay datos que signifiquen que ese barco era venezolano, ni mucho menos que detrás de eso está el gobierno de Maduro, como pretende hacernos creer Donald Trump. Lo cierto es que hubo un episodio muy violento hacía mucho tiempo. Si esto fue real, que Estados Unidos no cometió una acción armada en América Latina, hacía 35 años, ¿no? Y el otro momento simbólico que se dio en las mismas horas prácticamente fue lo que sucedió en la plaza de Tiananmen, en la capital de China, en Beijing, donde otro mundo, por supuesto sin grandes representantes del G7, de Estados Unidos, ni de Japón, ni de Europa, aunque de Europa hubo, líderes mundiales muy fuertes, como Xi Jinping, como Vladimir Putin, como líderes de África, de Asia, insisto, algunos de Europa, de América Latina, del sur global, asistieron a esos 80 años de conmemoración del fin de la guerra de China contra la agresión japonesa y el fin de la guerra antifascista mundial, como la llaman en China, con un desfile militar descomunal, con un despliegue y una destreza tecnológica y militar coreografiada de una manera impresionante. A mí me parece que lo del Mar Caribe y lo de Beijing muestra 2 momentos muy, muy claros de lo que está pasando en el mundo. Un mundo que se reúne, que se junta. Xi Jinping habló solamente de paz, de cooperación, de multilateralismo, y del otro lado un imperio en declive que hace cualquier cosa. Y con un acompañamiento de la prensa hegemónica que ningunea lo que pasó en China, no está prácticamente en ningún lado, en ninguna tapa de los diarios argentinos, para mí fue fenomenal, y sí asume el discurso de Trump diciendo que hundieron un barco venezolano cargado de droga. La verdad que me parece que lo que se vio ayer simboliza lo que venimos hablando hace mucho tiempo, de estos 2 mundos en pugna, con uno muy potente y muy bien relacionado y construyendo, y otro tratando de destruir a como dé lugar, con todo lo malo que eso significa para América Latina. Si me permitís, Pablo, ya que hablamos Tengo de una mares, sola preguntita sobre lo de China. ¿Qué significado tiene un desfile de esa característica? Ayer lo vi, anoche lo vi, tomé tu recomendación y lo estuve viendo. ¿Qué significado tiene un desfile militar de esas características en el contexto que acabas de explicar, digamos, ¿no? De países que están bregando por un multilateralismo como manera de reconstruir el orden mundial. Bueno, a ver, recordemos que hace 10 días comentamos esta idea de que los CEOs de las principales empresas de tecnología de Estados Unidos, del Silicon Valley, se enrolaron ellos directamente en el ejército de Estados Unidos.
gran parte de las guerras presentes y del futuro tienen que ver con tecnologías como la inteligencia artificial, como la física cuántica, como el 5 o el 6G aplicado a la industria militar, etcétera. Sí. Y me parece que lo que quiso hacer China es decir, nosotros no estamos para la guerra, no tenemos un pasado de guerra, ni de expansionismo militar, ni de conquista, nada de eso, pero estamos preparados para, primero, recuperar lo que es nuestro, le hace Taiwán, y segundo, si bien Estados Unidos va a haber guerra. O sea, no descartan esa hipótesis, a pesar de que todas y cada una de las palabras de Xi Jinping tenía que ver con la cooperación y con un destino de comunidad compartida para toda la humanidad. Y en ese sentido, el discurso de Trump y de la Unión Europea y de la OTAN es completamente diferente, es belicoso, soberbio, pedante, en un momento de decadencia. Bien, si vamos a la cuestión de... Sí. No, te quería decir que ya que hablamos de los mares, me voy a otra escena que también marca lo que está pasando en el mundo, que tiene que ver con el Mediterráneo. Ayer finalmente, después de un problema climático y demás, salió de zona, también desde Túnez y desde Sicilia, una flotilla donde se anotaron nada más y nada menos que 26.000 voluntarios que quieren romper el cerco de Israel a la Franja de Gaza y ayudar con comidas, con agua, con medicamentos, con insumos a los palestinos que están muriendo desde hace meses por los constantes ataques de Israel y también por la hambruna. Como digo, pareció que ayer no se iba a poder concretar la salida por un tema climatológico, pero finalmente salieron. Es más bien propagandístico, nadie cree que puedan desembarcar en Gaza, seguramente van a ser frenados antes por la Marina israelí. Es una flota internacional, inclusive van algunos argentinos. Entre ellos, entre los argentinos hay un capitán de navío de nombre Jorge González, que estudió sociología en la UBA y que tiene mucha trayectoria en los mares, y lo organiza una entidad que se llama Global Sumud. Sumud quiere decir firmeza, resistencia, resiliencia, y también quiere decir arraigo, arraigo a la tierra, ¿no? En palestino. Va mucha gente conocida, va Greta Thunberg, la sueca ambientalista, va el brasileño Thiago Ávila, va la actriz estadounidense Susan Sarandon. De Argentina van un par de diputados del Frente de Izquierda, del FIT, Celeste Fierro y Juan Carlos Giordano. En fin, es toda una movida que intenta, como digo, navegar una distancia que es como la de aquí hasta más o menos San Salvador de Bahía, para que se den una idea, 1.500, 1.600 millas, con la idea de llegar a las costas de Gaza. Eso difícilmente ocurre. Israel tiene una tradición de frenar estas cosas. En 2010 fue el hecho más grave cuando mató a 11 socorristas en una operación que se llamaba Free Gaza, aquella. Así que bueno, esas son... ¿Y el momento de mayor tensión de este viaje cuándo va a ser, sabes? Bueno, seguramente cuando se acerquen obviamente a las costas. ¿Ya partió? Algunos kilos. Sí, ya partió, va a tardar unos días, normalmente eso tarda, explicaba justamente en algunos medios el capitán argentino que va a tardar unos días para llegar. Los voluntarios son de 44 países. Si me permitís, para cerrar, un dato de estos terribles que todos los días nos enteramos, estuvo sacando un informe el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Cuánto que hablamos de discapacidad en la Argentina por las políticas siniestras de Milei. Sabemos que hay 60.000 muertos o más de Palestina, pero además de que la mayoría son niños, hay 45.000 niños heridos, aparte de los muertos. Y de esos 45.000, dice Naciones Unidas, 21.000 quedaron discapacitados por esto que está sucediendo en la Franja de Gaza, por los ataques de Israel. Así que ese es el escenario, un escenario muy terrible para los palestinos y esta acción humanitaria que trata de pedir, de reclamar, que no olvidemos y que se solucione esto de alguna vez. Néstor, un abrazo grande, nos vemos mañana. Un abrazo, chao, chao. Vamos a cerrar el programa hoy con alguien que perfectamente en cualquiera de sus libros podría haber agarrado un apartado de los mares, ¿no? Como hizo Néstor recién. Hablemos de los mares como punto en común de distintas historias de lo que está pasando en el mundo, porque un 3 de septiembre, pero de 1940, nació Eduardo Galeano. Hoy cumpliría 85 años. Y para cerrar, que vuelvan, y quizá como una manera de abordaje, ¿no? Un legado de forma de abordar las cosas que nos pasan, este editado, este homenaje de Mariano Randazzo para cerrar el que vuelvan de hoy. Gaby, hasta mañana. Hasta mañana. Abrazo grande, amigo. Hasta mañana. Estamos mañana prontos para las 4 de la tarde en vivo por la 530. Saludo a toda la barra. Eduardo Galeano, homenaje. Hoy hubiera cumplido 85 años.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Ese es uno de los dramas del mundo de nuestro tiempo, ¿no? Internacionalmente, 2 siglos de luchas obreras que conquistaron derechos muy importantes para la clase trabajadora, para los que trabajan, están siendo arrojados al cesto de la basura por gobiernos que obedecen a una tecnocracia que se cree elegida por los dioses para gobernar el mundo, esta especie de gobierno de los gobiernos, ¿no? El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Sí, los mercados, es un término que se usa así. En mi infancia era una palabra lindísima. Todos los colores alegres de la verdura, de las frutas, las voces de los vendedores, de los chacareros que venían a vender a los barrios, por ejemplo en Montevideo. Y era una palabra muy linda. Pero después se convirtió en el nombre de un Dios invisible y muy cruel, que es el que rige nuestros destinos. Entonces siempre se dice, no, eso no, porque además tiene muy mal humor ese Dios. Eso va a irritar al mercado. Eso no se puede hacer porque va a irritar al mercado. Y el mercado manda, pero nadie sabe muy bien quién es. ¿Cómo es el mercado? ¿De qué se trata? Es como cuando se habla de la comunidad internacional. Eso la comunidad internacional no debería permitirlo. La comunidad internacional es un club de banqueros y generales, señores de la guerra y señores del dinero, que son los que deciden quién es demócrata y quién no, y quién merece suerte y quién desgracia. Y bueno, por suerte todavía queda gente dispuesta a creer que hay otro mundo posible. El hambre desayuna miedo, el miedo al silencio aturde las calles, el miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Somos Radio.